México, sino a nivel global. Fíjate, y eso es un tema, hoy precisamente, y te voy a preguntar a propósito de esto, hoy precisamente veía que desde hace 2 días Sergio Negrete presentó un libro al respecto de lo que él denomina, pues finalmente, de AMLO a Sheinbaum, calificando el sexenio como desastroso, en el caso específico de este economista, y decía entre estas cosas que, bueno, que la cuestión del salario mínimo, pues era algo que, pues básicamente, a pesar de que era algo que no se había hecho en muchos años, pues evidentemente no era suficiente, ¿no? Que decía, bueno, esto era más como que un tema político que un tema de real alcance. Sin embargo, pareciera ser que esa afirmación que hace Sergio Negrete, pues no lleva un peso muy fuerte al respecto de lo que la gente realmente está pensando al respecto de este incremento. Creo que ya van 3 veces lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que ha incrementado y que, bueno, buscan que se incremente cada año, tengo entendido. ¿Cuál es tu opinión al respecto de estos dichos de este tipo de colegas tuyos, pero que están dentro de otra posición al respecto de esto? Bueno, en ese sentido, cuando uno lee al doctor Negrete, sobre todo en sus publicaciones en X, pues es interesante cómo hace el planteamiento desde una corriente del pensamiento económico que asume todavía que el incremento en el salario mínimo por decreto motiva un efecto inflacionario a partir de un incremento en la cantidad de dinero, particularmente considerando pues que eso ya quedó demostrado desde la última década del siglo pasado con un estudio que se hizo en Estados Unidos y en México lo demostró Raimundo Campos y Gerardo Esquivel con su trabajo sobre el incremento de los salarios en la zona norte del país, en zona fronteriza. Pues en ese sentido decir que es cierto, coincido con él, el incremento salarial es insuficiente todavía, considerando que en las últimas décadas el poder adquisitivo del salario disminuyó de forma significativa desde la última década del siglo pasado. Entonces, en ese sentido, yo coincido en que hace falta más, pero decirlo así, por muchos años la inflación fue la variable de control sobre el salario. De hecho, hay que recordar desde 2015 que se llevó esta discusión. Muchos colegas economistas vociferaban que era irrelevante o que no era posible incrementar el salario mínimo porque iba a generar estos efectos inflacionarios y pues en ese sentido hay que decirlo así, no ha ocurrido. Entonces con esto, y eso me parece sumamente interesante, que es una creo de las grandes contribuciones del presidente, es desmitificar estos dogmas que existían en la economía y no solo en la economía mexicana, sino en la teoría económica y en ese sentido pues el planteamiento del doctor Negrete pues se queda muy limitado en el sentido de los efectos reales respecto del incremento del salario, porque si bien es cierto, pues seamos sinceros en el sentido de que hace falta mucho sobre la apreciación salarial, hay que decirlo, se ha demostrado ya que hubo una disminución de la cantidad de pobres que tiene este país justo a partir del incremento en el salario, no por el tema de las transferencias condicionadas y no condicionadas, que es una de las críticas, sino por el ajuste que se hizo en el mercado laboral, no solo en términos del salario mínimo, sino en términos del outsourcing, por ejemplo, la reforma laboral que se hizo que permitió la garantía de ciertos elementos de seguridad social. Entonces, me parece muy simplista y muy reduccionista hacer esta afirmación basado únicamente en este comportamiento del salario cuando hay otros elementos que influyeron para que las condiciones mejoraran. Interesante, porque estos